Padre bondadoso y eterno, condúcenos a la comunión de las alegrías celestiales para que el pequeño rebaño llegue a donde lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a las autoridades judías, jefes del pueblo y ancianos del Sanedrín, puesto que nos toman declaración para averiguar cómo ha recibido este hombre inválido el beneficio de la curación, sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que ha sido por la invocación del nombre de Jesucristo Nazareno. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y gracias a él, este hombre se presenta sano ante ustedes. Jesús es la piedra que ustedes los arquitectos desecharon y que ahora resulta ser la piedra angular. De ningún otro se obtiene la salvación. No existe bajo el cielo otra persona cuyo nombre pueda salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Bienvenido en el nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren qué amor tan grande nos ha tenido Dios Padre. Quiso que nos llamáramos sus hijos, y realmente lo somos. Si el mundo no sabe quiénes somos, es porque tampoco sabe quién es Él. Queridos míos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión dijo Jesús: Yo soy el buen pastor, y un buen pastor expone su vida por las ovejas. El que solo trabaja por la paga y no es pastor, como no son suyas las ovejas, ve venir el lobo y huye, abandonando las ovejas. Y llega el lobo y hace estragos y las dispersa. El que solo trabaja por la paga no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Además, doy mi vida por ellas. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo atraerlas. Ellas escucharán mi voz y se hará un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida y así puedo recobrarla de nuevo. Nadie me la quita contra mi voluntad. Yo la doy libremente. Tengo poder para darla y también para recobrarla. Este fue el encargo que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La figura de Jesús como pastor nos invita a replantearnos nuestro seguimiento, es decir, nuestra vida como cristianos y al mismo tiempo nuestra convivencia como iglesia y como sociedad. Esto nos plantea cuál es el significado de esta metáfora del pastor. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? En el Antiguo Testamento, primero consideremos una cosa. Antes de que el pueblo llegara a la tierra prometida, era un pueblo de pastores. Ellos andaban con sus ganados y los llevaban a pastar y a abrevar, pero vivían con sus ganados. Después, cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, el pueblo miró a Dios como su pastor, porque Dios los había sacado de donde estaban muriéndose a respirar libertad. Y eso hizo que el pueblo se sintiera como el rebaño de Dios. Más tarde, a los dirigentes del pueblo, que de alguna forma se presentaban como representantes de Dios, porque nadie podía ser dueño del rebaño sino el Señor que lo rescató de Egipto. Entonces a los dirigentes se los llamó pastores, pero cuando comenzaron a presentarse unos pastores, unos dirigentes ineptos que buscaban sus propios intereses, que se apartaban del Señor y de su alianza en busca de fines propios, entonces se comenzó a hablar, los profetas comenzaron a hablar de pastores malos y pastores buenos. Sin embargo, cuando Jesús viene y utiliza esta metáfora, no habla de malos pastores. Para él solo hay una forma de ser pastor, que es la que él encarna y que él la llama el pastor excelente, el pastor modelo,
o como les decía que dijo anoche el obispo, el pastor perfecto. Y este pastor lo contrasta Jesús con algunas figuras. En primer lugar, con la figura de los ladrones y bandidos. Una cosa es ser pastor y otra cosa es ser ladrones y bandidos. En segundo lugar, lo contrasta con la figura de los extraños. El pastor es aquel a quien las ovejas escuchan porque lo reconocen como suyo. A los extraños le salen huyendo. Y hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, la figura del pastor contrasta con la del asalariado. Esto es una figura que aparece muy bien perfilada en el Evangelio. El asalariado es aquel que no trabaja por amor a las ovejas, sino por amor al dinero. No le importan las ovejas, no se siente perteneciéndoles a las ovejas ni que ellas le pertenecen a él. En cuanto ve el peligro, sale huyendo porque lo que le interesa es el dinero y no las ovejas. En cambio, Jesús, por contraste, dice que Él, como pastor, da su vida por sus ovejas. Él las siente suyas y se siente de ellas. Y no tiene ningún problema en poner su vida, dedicar su existencia entera, sin reservarse nada para sí, al servicio de sus ovejas. Con este lenguaje metafórico, Jesús está dando a entender que hay muchas formas de presentarse como líder o dirigente de un pueblo o de una comunidad, pero que la única forma válida es la que Él presenta, de estar completa y totalmente disponible para el bien de la comunidad, sin buscar nada que signifique fines egoístas o individualistas. ¿A qué se debe que Jesús entable esa relación tan exclusiva y dedicada con su pueblo? A la relación que Él tiene con el Padre. Porque Él dice: yo a mis ovejas las conozco como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre. Esa relación de mutuo conocimiento no se limita a saber los nombres de las personas. Es una relación mucho más íntima y profunda. Cuando Jesús habla de que a Él lo conoce el Padre y que el Padre lo conoce a Él, se refiere a que comparten el mismo espíritu, los une el mismo designio. Entre Jesús y el Padre existe un estrecho vínculo de unión que es el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu es el que Jesús comparte con sus ovejas. Es decir, el pueblo al cual Jesús dirige no es un pueblo que Él, digamos, lidere en el sentido moderno de la palabra. Es un pueblo al cual Él sirve. Y le sirve precisamente con esa expresión de amor que implica transmitirle el Espíritu de Dios, manifestarle el amor universal de Dios. Por eso Jesús piensa en dos grupos de ovejas, las que tiene ahí a la vista, y habla de otras
que no pertenecen a ese grupo, pero que también son ovejas suyas y que Él va a traer. Y curiosamente dice el texto, ellas también escucharán mi voz y será un solo rebaño, un solo pastor, como para indicar lo compacto, la unidad de ese rebaño con el pastor, que no hay diferencias de ninguna clase. El escritor omite la conjunción y. Fíjense que dice un solo rebaño, un solo pastor. No dice un solo rebaño y un solo pastor. Es que ni siquiera la y, que sería conjuntiva, que sería para unir, y sin embargo ni siquiera eso. Jesús quiere hablarnos así de una unidad muy estrecha que se da entre Él y aquellos a quienes Él pastorea. Por último, nos habla de esa relación con el Padre. Y esa relación con el Padre consiste en tener el mismo propósito, dar vida. Todo está enrutado a esa realidad, darle vida a sus ovejas. Con estas metáforas o comparaciones, Jesús nos está haciendo entender que su razón de ser en relación con nosotros es darnos vida, y nos da vida transmitiéndonos el Espíritu de Dios. Pero al mismo tiempo nos está estimulando para que nosotros nos hagamos igualmente como Él. El asunto no está solamente en festejar y aplaudir a Jesús como pastor, sino en imitar a Jesús como pastor. Nuestra capacidad de ser pastores depende de nuestra disposición a ser ovejas. En la medida en que nosotros escuchamos y seguimos a Jesús, en esa medida somos capaces de poder guiar a otras personas. Por ejemplo, nosotros podemos asumir la responsabilidad de una persona en un compromiso matrimonial en la medida en que estamos seguros de ser auténticamente discípulos de Jesús. Si no, podemos asumir un compromiso legal de matrimonio, pero un compromiso de amor en el Espíritu Santo solamente en la medida en que escuchamos y seguimos a Jesús. Podemos asumir el compromiso de guiar a nuestros hijos, educarlos, formarlos, en la medida en que escuchamos y seguimos a Jesús. Podemos aconsejar a otras personas, orientarlas, en la medida en que somos discípulos del Señor. Vistas las cosas de este modo, entonces la celebración de Jesús como pastor implica para nosotros replantearnos cuál es el influjo que estamos teniendo en las personas que están a nuestro alrededor. ¿Estamos influyendo en ellas al estilo de Jesús? Es decir, comunicándoles amor, entregándoles nuestra vida, ¿o estamos influyendo en ellas al estilo del asalariado, que lo único que le importan son sus intereses egoístas? Y esto tiene otra importancia. Las comunidades cristianas que aprendimos a conocer al auténtico pastor, tenemos la responsabilidad
de hacerles sentir a nuestros conciudadanos, aun cuando no sean católicos, hacerles sentir que no cualquiera puede presentarse como líder en una sociedad, que para liderar una sociedad se necesita cierta dosis de decencia, de honestidad, de sinceridad con aquellos a quienes se pretende liderar. Y eso se demuestra no con palabras persuasivas, sino con la dedicación de uno mismo al servicio de los demás. Hoy clausuramos la semana vocacional de la diócesis. Le hemos estado pidiendo toda esta semana al Señor que nos envíe obispos, presbíteros, diáconos, ministros laicos, religiosos y religiosas para el servicio de su pueblo. Lo que necesitamos son servidores, no caudillos, servidores. Y también es una buena oportunidad para que le pidamos al Señor que nos enseñe a escoger servidores para nuestra sociedad, no caudillos, no demagogos, sino servidores dedicados realmente al bien de las comunidades. Nuestra sociedad en este momento tiene una profunda crisis de liderazgo y los cristianos no podemos cruzarnos de brazos diciendo que eso no tiene nada que ver con nosotros. A nosotros nos corresponde dar testimonio de dónde está el verdadero pastor para que la gente se fije en él y aprenda a escoger líderes. Vamos a celebrar la Eucaristía y el Señor nos cumple lo que nos dice. Yo doy mi vida por mis ovejas. Este es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes. Pero también nos compromete: hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío.